ejemplo, para tu audiencia, hermano, bro, ¿Qué me... la posteridad y los múltiples, porque quedará esto como un registro permanente para la ¿Va a salir sociedad. en YouTube? Sí, puede Mira, salir en YouTube. pon en YouTube ¿por qué la gente odia a los judíos? Así se llama esto. Así se llama el título del video. Eh, Ok, debe durar 10 minutos. Todo lo que necesito. ¿Tú sabes qué cultura existió aquí que fue muy famosa? Ahí Espera, que tengo que bajarle el volumen. Ahí sí. tal vez te acordís porque en el colegio yo me eché un mapa, no me preguntaron dónde estaba la wea. Eh, ¿Y sabes que tenía razón? No estaba tan acá lejos, weón. Cuando te echaste el mapa en el Sí, pizarrón, sí, pinchándolo, diciendo que ahí está la wea. No, no sí. me acuerdo cuál que era en específico. Estaba bien igual. Esto acá, perrito, es la cuna de la civilización y de la humanidad. Aquí nacieron las primeras culturas las primeras culturas como sociedades humanas, pero de forma ya más civilizada. Ya no de una vida Bueno, sedentaria, sino que más nómada. O sea, al revés, pues no más nómada, sino sedentaria. ese tío. ¿Cachai? Y eso arraigado con elementos culturales. O sea, ya no solamente eran gente que estaba puesta ahí, era gente que ya llevaba una historia, ya tenía descubrimientos, ya había hecho inventos, ¿cachai? Ya había desarrollado leyes o prácticas, tenía una cultura, Brasil. Aquí, perrito, nació muchas culturas, en realidad, pero lo que vamos a destacar es que aquí estuvo Babilonia. ¿Por qué no digo, por qué no digo una civilización? Porque Babilonia tuvo muchos dueños. Tuvo, tuvo a los asirios, que no con ese nombre. Tuvo a los sumerios, también no con ese nombre. Tuvo a los babilónicos, sí. Tuvo a los medos. Tuvo a los persas también, ¿cachai? Tuvo varios dueños. Porque era una tierra muy conquistada, era muy querida la tierra. De partida era la cuna de la civilización, todo estaba ahí. Ok, ok. Y además de eso, esta weá era súper importante porque permitía que era muy famoso y conocido como, ¿qué cosa, cabeza? El mar Mediterráneo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí, mira? El río Nilo. ¿No sabes lo que estoy haciendo aquí? Un pene. No, no. Esto, hermano bro, es la famosa ruta de la seda. Ok. La ruta de la seda es famosa, muy importante, porque era el camino que utilizaban los comerciantes del mundo para poder llevar sus mercancías a distintas zonas. ¿Por qué existía? Porque era importante esta hueá, porque aquí tú podías producir, no sé, aquí en Egipto tú podías producir mucho trigo, ¿cachai? Pero no tenía oro, estoy inventándolo eso, que sí había trigo y no había oro. Ocupemos el ejemplo mejor. Había mucho trigo, pero no había mucho oro. No había oro. Ah. El oro estaba más al sur y en realidad no era oro, era plata. Creo que el oro estaba. Bueno, no soy muy experto. Entonces se hacía comercio, po. Los griegos, o sea, los egipcios, por ejemplo, comerciaban papel, ¿cachai? Los chinos comerciaban seda, que para el resto del mundo era un misterio cómo se hacía esa tela tan rica, ¿cachai? Los buenos con cuevas hacían papiro y los buenos estaban haciendo seda, ¿cachai? Y cada nación tenía sus propias gracias. Mira, irónicamente, esta de acá, la marqué morado, que tal vez a ti te suene una cultura que se llamó la Fenicia. Y también vamos a hablar de ella. ¿Ya? La cultura fenicia es una cultura que estuvo aquí en la zona del Líbano, zonita de aquí en particular, ¿ya? Y es bacán los fenicios porque, aparte de tener conflictos con los judíos, vamos a llegar a eso, los guanes fueron la primera cultura, y lo voy a hacer con morado, que comenzó a explorar comercialmente el Mediterráneo. Ya habían culturas que habían viajado, mira, me falta aquí, seña, seña, cero. La dice al revés. Esta es la grande.
Los buenos comenzaron a negociar con muchas ciudades que estaban por el mundo, po, ¿cachai? ¿Cacho? Comenzaron a negociar con todo. Entonces, ¿qué pasó al final? Que los weones tenían conexiones con todos, po, weón. Se hicieron muy ricos. Y la gracia que tenían estos weones es que en esta zona aparecía un molusco. Y los moluscos, cuando tú los triturabas, generabas un polvito y adivina de qué color era. Morado. Y Morado. de esa forma se conseguía el tinte morado en el mundo. Venía de Fenicia. Y se llama Fenicia porque viene del nombre Phoenix. Pero no es de Phoenix del ave. Es la forma en. No me acuerdo bien cómo se pronuncia la verdad. Pero es como Phoenix. ¿Qué significaba eso? Era como los romanos describían el púrpura. Es como si ser púrpura en romano. Vale. Se llamaba como Phoenix, una cosa así. Y después, por eso le asignaron a esa zona el nombre de Fenicia. Era la tierra de donde se hacía la tintura morada. Bueno, Los dato judíos, curioso. bro. Dato curioso. Bueno, volviendo a lo importante, los judíos. Que lo odiamos. No, no. ¿Por qué todos odian a los judíos? Por eso, porque lo odiamos. Ya, pues la cosa es que, como te dije, aquí estuvo la cuna de la civilización. Pero antes de formarse todos estos pueblos, comenzaron a formarse otros previos, que no me acuerdo bien cómo se llaman, pero la gracia fue que al final se terminaron separando en tres castas. Una que fue la que estuvo en esta zona donde estuvo Israel, otra que estuvo en la zona que estuvo en el centro de África y otra que estuvo en la zona del en el Medio Oriente, oeste de Asia, y donde está los naranjas. ¿Cachai? Entonces al final teníais tres culturas. Los voy a pintar rápido para que se vea y después lo borro. La cultura 1 que estaba acá, la cultura 2 que estaba acá, y la cultura 3 que estaba acá. ¿Ya? Esas fueron las bases para formar las primeras civilizaciones. ¿Y qué pasó aquí? Que comenzaron a aparecer las religiones. Ya sabemos que los egipcios creían en varios dioses, ¿cachai? Los mexicanos también, los griegos también, los romanos también. Y aquí, donde empezaron a aparecer las raíces de los pueblos israelitas, ¿cachai? Ellos también tenían varios dioses, aunque no lo creas. Lo que pasó fue que comenzaron a haber diferencias entre las diferentes tribus con respecto a cómo se tenían que llevar. ¿Cachai? Cómo tenía que conformarse. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad, ¿qué nos define? ¿Cachai? Y comenzaron a haber diferencias. Y esas diferencias nunca las pudieron como llevar bien a cabo. Entonces como que al final pueblos que fueron como en un momento liderados por un hombre, ¿cachai? Abraham, me equivoco. Lincoln. Comenzó a tener hijos. Creo que si no me equivoco tuvo 12. Y estos 12 hueones comenzaron a expandirse por todo el terreno, pues, y comenzaron a formar como sus propios mini reinos. Ya. ¿Ya? Y esos mini reinos comenzaron a seguir sus propios ideales, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué comenzó a pasar? Que como no tenían una identidad propia muy grande, ¿cachai? Comenzaron a ser mermados por civilizaciones más grandes, como la egipcia, o la mesopotámica, o la griega, o la romana. Se empezaron a pelear, weón. Y lo peor de todo es que si te das cuenta cuál es el factor que tienen en común todos estos buenos con este weón, pues, está el medio. Está el puto medio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando una de estas civilizaciones se ponía bélica, ¿cachai? Y quería hacer algo, los egipcios sabían que para este lado estaba más la cosa buena, pues para aquí no hay nada, aquí no hay culturas, pues bueno, aquí compré unos pueblos, aquí que hay que conseguir nada. Esclavos. Pero aquí podéis conseguir oro o la agua que hay. Que bien. Lo mismo acá, pues weón. ¿Para qué te voy a una vuelta buena aquí? Te voy a ir una vuelta tonta aquí, que apenas conocís para acá. Y acá más encima hay puro rebelde acá al norte. Ándate para acá, pues weón. Más fácil. Lo mismo los griegos, ¿cachai? Los griegos para acá arriba tenían puros bárbaros. Y por acá estaban colonizando por el mar. Entonces lo único que les quedaba cuando querían ponerse choro era irse para acá. Pues. Entonces estos buenos comenzaron a sufrir siempre las embatidas de todos los. ¿Cachai? Y producto de ello, como uno de los recursos más habituales en la época antigua, estamos hablando de unos 2800 años atrás, ¿no? 800 antes de Cristo. 600 de. Ya. Ya, pues estos locos comenzaron a ser esclavos de muchas culturas, pues, weón. Adivina de dónde fueron esclavos. De los egipcios. El famoso Moisés.
De aquí vino la mierda. De ahí, por eso pasó. Porque los egipcios se pusieron choros y comenzaron a invadir, pues, weón. Y en eso que iban invadiendo comenzaron a conocer a los judíos, po. Traían para acá como esclavos. ¿Cachai? Y irónicamente, Ya. los judíos se metían en guetos, parece que con el tiempo, porque lo comenzaron a hacinar en sectores, pues, weón. Y comenzaron a ver zonas que eran solo para judíos, y eran las juderías. ¿Cachai? Entonces, los egipcios los tenían de esclavos, ¿cachai? Y cuando querían conquistar algo, veían para arriba, tomaban sus esclavos y se devolvían para abajo, ¿cachai? ¿Quién lo iba a huevear? Nadie, ¿cachai? Aquí en Mesopotamia, bueno, había un baile de cultura, weón. Los asirios, los acasios, era, weón. Iban y venían. ¿Cachai? Los escitas están acá arriba. ¿Te acordáis de la Tomiris del juego del Civilization? Sí. Está aquí arriba de estos weones, po. Lo voy a marcar nomás. Esto de acá era Tomiris. Y Caleta. la buena venía para acá, así, a cada rato a atacar. Pero eran muy bárbaros. Como que saqueaban y volvían. ¿Cachai? Ujú. Ya, pues la cosa es que estos weones también también iban esclavos para acá, esclavos para acá, esclavos para acá. ¿Cachai? Los romanos todavía no estaban listos. Y esto los griegos aparecieron mucho después. Ya, pues, weón. La cosa es que. Ya, pues estos pueblos estaban medio separados y todo, como que no se querían mucho. Aquí pasó lo de Moisés, pues, weón. Voy a hacer Moisés. Color. Llegó Moisés, pues, weón. Y Moisés se Ya. liberó de los egipcios. Ya, 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 ya. Y se escapó, po. Se escapó y se vino por acá. Se vino por acá. Y llevó a los weones a la tierra prometida, se demoró 40 años, ¿por qué? Porque en vez de pasar por acá, por donde había pasado, ¿cachai? Ya. La profecía decía que él tenía que ir a pelear contra una tribu que había por aquí, ¿cachai? Que había por acá. Pero el loco se le hizo al ejército de los weones, del weón. Se le hizo. Así de simple, no, nos vamos a atacarlo. Aunque se suponía que te iban a ir y iban a triunfar porque eso decía Dios. Ya, los weones no pudieron hacer eso, pues, así que Moisés, como no quiso, como vio que no, el pueblo no lo apañaba, se dio la vuelta y se vino por acá atrás. Y esa weá les tomó mucho tiempo, hasta que llegaron acá. Y comenzaron a conquistar David y Goliat y todo el weón. Ya, pues, y así los pueblos de este weón comenzaron a fortalecerse. Pero comenzaron a haber diferencias ideológicas, porque había un pueblo que creía muy fuertemente que era un solo dios, y había otro pueblo que creía más en otros tipos de dioses. ¿Cachai? Ujú. Entonces, este reino de acá se dividió en dos. Se dividió en dos. ¡Ah! Ya. Se dividió en dos. Entre varios más, pero principalmente los de abajo, que serían los judeos de Judea, los de arriba, que serían los israelitas. Y a todo esto, cuando estaba toda esta mierda pasando, pam, param, pam, pam, aparecieron de la nada una cultura nueva que se llamaban los fenicios. No, los. ¿Cómo Tú puedes, bro. se llama? Eh, los filisteos. Los filisteos, hermano. Llegaron los famosos filisteos. ¿Te suena esa wea? No. Ya llegaron los filisteos, po. Los ¿Cómo llegaron? filisteos, mira, por lo que entiendo, los filisteos era un grupo de culturas que venían de las diferentes como zonas costeras que venían habiendo por el alrededor del Mediterráneo, pero que no tenían como una cultura como definida. Sin embargo, igual ellos tenían sus propias creencias. ¿Cachai? Los hombres del mar. La cosa es que decidieron asentarse aquí, po, para gracia de los judíos. Ya. Ya, bueno, la cosa es que comenzaron a presionarlos, po.
empezaron a presionarlo y al final aquí comenzó a haber un conflicto en la zona de Judea, ¿cachai? Entre diferentes ideologías. Y al mismo tiempo, esta zona de acá abajo está más marcada por una religión más monoteísta, o sea, Dios, Yahvé, y la de arriba, una más politeísta. En ella podemos encontrar dioses como Baal. ¿Suena Baal? Sí, Baal es Dios. Digo, han salido ya, muchas po. películas. Y como estos guanes se separaron, estos guanes como que tuvieron que empezar a sobrevivir, pues, pero estaban completamente atacados por todos los guanes, entonces comenzaron a ver dónde podían migrar, pues escapar. Y comenzaron a fundar ciudades alrededor. Esos fueron los fenicios. Esos fueron los fenicios. ¿Y Ya, los pues la cosa, judíos? sí, pues, eran un pueblo, una cultura que estaba aquí con los judíos, ¿cachai? Probablemente con principios judíos, son de la cultura de Canaán. Y comenzaron a correr para alguna parte, pues, weón, si estaban todos atacándolos a cada rato, pues, no podían vivir tranquilos. Y eso les permitió comenzar a generar pueblos en varias zonas, que después los terminó generando y transformando en una de las principales potencias mundiales de la época, comercial en ese tiempo. Hasta que, puta, weón, te juro que ya no pudieron más, y si no me equivoco, sabría decir exactamente quién, no me acuerdo. Lo conquistaron por última vez, estos buenos de acá, y ¡guapa! Y los buenos escaparon. Los buenos escaparon, ¿cachai? Así, ¡guau! Comenzaron a escapar y llegaron a cabo, weón, acá. Y fundaron otra ciudad aquí, o ya la tenían acá, no me acuerdo, pero comenzaron a establecerse más acá y nació el reino de Cartago. Y aquí ¿Ya? son los cartagineses. Por eso nacieron. Son los fenicios que escaparon, son los judíos que querían tener más dioses, ¿ya? Y si te das cuenta, eh, comencé a observar que hay un patrón, pues, weón. Siempre la gente que está en esta zona, ¿ya? ¿Mm? Migra para todos lados, pues, weón. Mira, ¿a dónde se fueron? Para todos lados, pues, weón. A todos los putos lados. ¿O no? América no, po. Espérate. Esto es el principio de la historia, weón. Podemos seguir. Ya, Bravo, pues. suficiente. No, pero sí estoy terminando. Y bueno, después los romanos se hicieron fuertes, ¿cachai? Y terminaron conquistando todo esto. Pero los romanos también los comenzaron a mezclar, pues ahí pasó lo de Jesús, ¿cachai? Todo el hueveo. Que después eso es otra historia. Ya, pues, bro. ¿Por qué la gente los odia tanto? Por dos razones. Primero, porque los judíos siempre fueron una raza fuertes conflictos bélicos por temas religiosos con otras. Las otras Oh, culturas tenían diferentes ideológicas, pero por lo general no había como una guerra entre dioses, ¿cachai? En cambio, los judíos, cuando su razón estaba más asociada a que era una batalla de Dios. Dios nos ordena atacarlo, ¿cachai? Dios nos pide que nosotros tenemos que estar aquí. Dios nos dice que nosotros tenemos que ir acá, ¿cachai? Dios es la explicación de todo. Los romanos eran poder, los griegos eran también poder, eran poder, y los otros eran poder, ¿cachai? Pero los otros eran los dioses. Entonces, eso comenzó a generar como una especie de puta desagrado, ¿cachai? A esta cultura, porque era como, weón, son mis dioses o no, o es mi dios o no es ninguno, ¿cachai? Y estaban en todos lados diciendo la misma weá. Entonces, más encima, las diferencias religiosas igual eran fuertes en esa época. Piensa que todavía no estaba definido un dios único, habían varios, cada cultura tenía su dios, ¿cachai? Entonces, por un lado estaba ese tema que generaban un desagrado religioso, ¿cachai? Que en esa época era todo, era como la farándula. Y la segunda razón es porque comenzaron a manejar los controles de dinero, po. Te das cuenta también, estaban en todas partes. Y era muy común en la época antigua que tú no comerciabas con cualquier culiao. Comerciabas con los que tenías empatía. Podía explicarte, por lo menos, ¿cachai? Entonces, si eres un comerciante, ¿con quién vaya a ir? A los de tu raza primero, po, bueno, es más fácil, ¿o no? sí. Y si están en todos lados, podía ser.
todo el mundo, todo el puto mundo. Los buenos estaban en todas partes. Tenían zonas solo para ellos, que al principio eran vistas como un lugar para mantenerlo y después ellos eran lugares que ellos. Entonces los buenos tenían todos los recursos porque a donde iban para todos lados, pues, bueno, y comerciar entre ellos. Y después ellos vendían las weas dentro de sus zonas. ¿Cachai? Nada que los turcos lo hicieron después, weón. Pero aquí partió la wea. ¿Cachai? Entonces comenzaron a tener un control económico fuerte. Y esa weá le molestaba a las reinas. Al final todo se trataba de poder. Entonces los buenos tenían poder. ¿Cachai? Y era un poder que era no podías conquistarlo solamente conquistando la tierra, weón. Estaban en todos lados. No con un ejército, pero sí con plata. ¿Cachai? Y eso generó que esa apatía que se generaba hacia los judíos, weón, terminó después deformándose con temas religiosos. Y después se creía que habían desastres, penca en la vida, era porque habían judíos, weón, y era un castigo de Dios. Y había que expulsar a los judíos, weón. Expulsar a los judíos. La Edad Media se judíos de una sola. Así, cara raja. Ustedes se van mierda porque ustedes están haciendo que no llueva. Chao los judíos. Cualquier Entonces, weón, la Inquisición y todos esos temas hacía, al final generó puros problemas tensos para estos culiados porque no los quería nadie, ¿cachai? Porque los weones representaban dos cosas negativas para la gente durante mucho tiempo. Primero que les tocara la fe, ¿cachai? Que después los weones ya no eran agresivos como de fe, pero weón era como, weón, ¿hay intentado cambiar un judío de religión? No. O sea, ¿has visto cómo son? ¿Has visto que un judío se cambia de religión? ¿Pero cuántas veces has visto gente que se transforma a la religión judía? Son insistentes los culiados. Religiosos. Hueveados. Son Mira, rígidos. ¿quién tiene Tierra Santa? La que todos quieren, weón. ¿Quién la tiene? ¿Judío? No, ellos no tienen la culpa. De mi parte tuvieron la mala cueva de estar justo al medio, como puedes ver. Pero, weón, o sea, esa es la razón de por qué la gente lo odia. Una parte culpa de ellos y otra parte mala cueva, ¿cachai? Pero ahí está. Esa es la explicación, po. Y con eso concluyo mi clase de historia. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?